reflexión para compartir todos juntos en este tiempo tan difícil que está pasando el mundo. Soy la doctora Lisandra Rodríguez de la Segunda Iglesia Bautista y para mí es un placer poder compartir todas estas noches con ustedes un tiempo de reflexión, un tiempo de la palabra del Señor y un tiempo de oración para levantarnos en estos tiempos y ser bendecidos por el Señor por medio de su palabra y por sus promesas. Saludamos a todas las personas que se están conectando. Dios les bendiga a los que están en zapatos rojos. Les bendecimos en esta noche. Gracias por ser parte de este tiempo. Precisamente hoy estamos en el día 12. Hemos determinado orar por 20 días, precisamente hasta el domingo de resurrección, orando al Señor y clamando al Señor para que tenga misericordia de nuestra familia, de nuestras naciones y del mundo en este tiempo. El mundo necesita a Dios urgentemente y nosotros tenemos que hablar de Él y tenemos que correr la voz y compartir estos mensajes de bendición, estos mensajes que fortalecen la fe en tiempos tan difíciles. Todos estamos pasando tiempos de ansiedad, todos estamos pasando tiempos de incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar mañana. Pero hay algo que nos diferencia del mundo y de la gente que no está en el Señor, es nuestra fe. Nuestra fe se pone más fuerte a medida que los tiempos malos llegan, porque es donde más nos acercamos al Señor con toda nuestra fuerza y nos agarramos de su manto y no lo soltamos hasta ver por lo menos una pizca de esperanza y ver que su misericordia, ¿verdad?, se va a dar a conocer en la tierra. Así que este es el tiempo de orar, este es el tiempo de ser bendición para otras personas y compartir esta palabra. Hoy precisamente le llamé el Dios que adoramos y aún no conocemos. Y la gente pregunta, ¿cómo es posible que yo pueda adorar a un Dios que no conozco? Bueno, déjame decirte. Fíjate, precisamente Saulo de Tarso, quien más adelante se convirtió en el apóstol Pablo, adoraba y servía a un Dios según la ley. Pero no fue hasta que se encontró cara a cara con el Señor Jesús que verdaderamente tuvo un encuentro personal con Él. Y su vida cambió completamente. A tal extremo que a diferencia de cuando él seguía a los cristianos bajo la ley, ahora estaba dispuesto a dar la vida por el evangelio del Señor. Porque este es el Dios de amor, este es el Dios de misericordia, el Dios de paz, el Dios de gracia que se está manifestando a la gente en este tiempo. Y a veces nos tenemos que preguntar, ¿realmente conocemos a nuestro Dios? Porque una cosa es haber escuchado de Él. Una cosa es decir, yo creo en Él. Y otra cosa es tener una intimidad con Dios. Quiero que me acompañes en esta noche al libro de Hechos, capítulo 17, del 16 al 34. Vamos a estar hablando sobre esta situación que ocurre en el segundo viaje de Pablo, cuando va de Jerusalén hasta Asia Menor. Pero luego entonces el Espíritu Santo le da una visión al apóstol y le dice, cruza a Macedonia. Pablo muy obedientemente toma a Silas, inmediatamente va entonces hasta Grecia, que es Macedonia, y allí comienza nuevamente su ministerio. Oye, Pablo no le fue tan bien cuando fue precisamente a Filipo. Dice que tuvo persecución de la gente, a tal extremo que tuvo que irse a Tesalónica. Cuando llega a Tesalónica comienza a predicar el evangelio del Señor. Muchos creían, pero lamentablemente otros no. Otros perseguían a Pablo y Pablo tuvo que entonces huir a Berea. Pero cuando llegó a Berea ocurrió lo mismo. Pablo tenía la costumbre de primero que nada entrar a las sinagogas a predicar a los judíos, pero cuando estos no querían escuchar la palabra del Señor y conocer al Dios verdadero que él había encontrado en el camino a Damasco, Pablo sencillamente se alejaba e iba afuera a predicarle a los gentiles. De esta misma forma, Pablo llegó a Atenas, lo que era prácticamente la capital de Macedonia, que viene siendo la capital de Grecia. Y cuando Pablo llega a Atenas, dice la historia, en el capítulo 16, dice, y mientras Pablo los esperaba, versículo 1, en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo se había sentado a esperar a Silas y a Timoteo que vinieran de Berea. Pero viendo cómo la multitud adoraba a tantos dioses paganos,
Pablo no se pudo dejar esperar. Dice que es como un fuego que llegó dentro del apóstol, que lo movió inmediatamente a entrar a las sinagogas, a hablarle allí de Jesús y de la resurrección. Y cuando allí no lo querían escuchar, dice que fue a los piadosos y fue a las plazas en Atenas a hablar del Cristo resucitado. El Señor que había conocido, el Señor que él quería dar a conocer. Entonces, cuando los filósofos vieron a Pablo hablar algo nuevo, dijeron, este hombre está hablando de un Dios nuevo. Este hombre está trayendo una enseñanza nueva. Y dice que los filósofos, que en ese tiempo habían dos sistemas, los epicúreos y los estoicos, que estaban formando y dirigían obviamente la vida filosófica en Atenas, especialmente sobre la ética de la sociedad. Cuando estos dos grupos vieron a Pablo hablar, inmediatamente dice que lo tomaron y lo llevaron al Areópago. El Areópago está bastante cerca de la Acrópolis, el templo de Atenea, y allí en un monolito grande de piedra de mármol gigantesca, allí pararon a Pablo, donde allí una vez se paró Sócrates, donde allí una vez se paró Aristóteles. Y dicen que lo pararon y le dijeron, háblanos de esta enseñanza nueva. Y mira precisamente lo que Pablo dice en el versículo 22 a 23. Dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea, Pablo dijo, esta es mi oportunidad para hablarle a estos hombres filósofos. Esta es mi oportunidad al ver que adoraban a dioses paganos, dioses de la mitología griega, pero también había un nicho, un lugar donde decía el Dios que no conocemos. Y a ese Dios también lo adoraba. Y Pablo nos está dando una lección a través de esta historia. ¿Realmente estamos adorando a un Dios que conocemos? ¿Realmente conocemos al Dios que le servimos, que adoramos y al Dios que oramos? Fíjate lo que Pablo comenzó a describir cuando estaba allí frente de estos filósofos. Decía, el que Dios le estaba anunciando había hecho el mundo y todo lo que había en él, que él era el Señor del cielo y de la tierra y que él no habita en templos hechos por hombre. Y decía, ni es honroso por manos de hombre, como si necesitara algo Dios, quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo se estaba refiriendo, yo te voy a hablar de un Dios todopoderoso, el único Dios vivo y real, que no necesita que tú le hagas un templo para adorar. Lo que necesita es que tú vayas a su presencia. Entonces su espíritu viene a morar dentro del cuerpo del hombre, que es el templo del Espíritu Santo. Y estos hombres quedaron atónitos escuchando lo que Pablo estaba diciendo. Y Pablo les decía, de una sangre hizo el linaje de los hombres, para que habiten en la tierra, y determinó los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. En pocas palabras, el Dios que yo te voy a hablar es el Dios creador del mundo y de todas las cosas. Y este Dios se está presentando ante ti a esta hora, porque tiene el anhelo y el deseo de que tú busques el rostro de Dios. Eso es lo que Pablo le decía allí a los atenienses. Y decía, en él vivimos y nos movemos, decía Pablo. Somos linaje suyo, siendo linajes de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, o escultura de arte, ni de imaginación de hombres. Lo que Pablo le está diciendo, mi Dios no necesita que lo metas dentro de un templo, ni necesita que hagas escultura de él, ni cómo te lo imagines. Mi Dios lo que necesita urgentemente es que nos acerquemos al trono de su gracia, que nos acerquemos a su presencia, donde vamos a encontrar el oportuno socorro en tiempos de angustia y donde vamos a encontrar la bendición en tiempo de desesperación. Eso es lo que Pablo le está diciendo a estos atenienses. Y luego decía, Dios pasó por alto esta ignorancia. O sea que Dios ha tolerado mucho. Y ahora manda que todos los hombres se arrepientan. Esto es lo que dice las Escrituras. O sea,
Pablo se paró allí, dijo, queridos atenienses, yo sé que tienen muchos dioses y necesitan cada día hacer más y más esculturas porque la misma necesidad física nos lleva a tener que creer en algo físico. Pero recuerda que para creer en Dios lo que se requiere es fe. Y la fe se activa por medio del espíritu, de lo espiritual. La fe no es física. La fe es espiritual, un don de Dios y es espiritual. Por eso que cuando venimos al Señor y creemos en el Señor Jesús, no lo creemos porque conocemos la historia de la Biblia. No lo creemos porque conocemos al Cristo histórico, al Jesús histórico que hacía milagros. No lo creemos porque hubieron religiones que se levantaron a hablar de Él. ¿Sabes lo que realmente nos ha llevado a nosotros a conocer al Señor Jesús? Ha sido la fe en Él, en creer sin haberlo nunca visto, en creer que Él fue real, que Él murió, que resucitó al tercer día y que reina y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros y que un día volverá. Oye, esto parece una locura. Esto no lo creemos porque lo dice la Biblia. Esto no lo creemos porque un hombre o una mujer lo dijo en un púlpito o una iglesia. Esto lo creemos por fe. Porque cuando creemos por el oír esta palabra de verdad, como Pablo le hablaba a los atenienses, esta palabra llega al corazón de nosotros, nos compuje con un fuego y nos lleva al arrepentimiento y entender por medio del Espíritu que este Dios del que nos habla Pablo es un Dios que está dispuesto a conocernos personalmente. Que no tenemos que hacer 20 maravillas para tener un encuentro personal con Él. No es necesario. Y eso es lo que precisamente Pablo le decía a los atenienses. Él ha establecido un día, termina Pablo, un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón, ¿quién es el varón? Jesús. Que Él designó, dando a fe a todos, por medio de Jesús venimos a la fe, con haberle levantado de los muertos. O sea, cuando vino Jesús y murió y resucitó, el haber tenido en fe en Él, que Él era Dios, que era el Hijo de Dios y que no murió, sino que se levantó y resucitó, eso nos lleva a nosotros a un tribunal donde Jesús nos justificó ante el Padre para efectos eternos. Pero le está diciendo Pablo a estos filósofos, les decía, va a venir un día del juicio. Va a venir el día del juicio y nosotros vamos a necesitar urgentemente un abogado. Porque ese día va a salir todo lo bueno que hicimos y todo lo malo que hicimos. ¿Y qué cuentas le vamos a dar a Dios? No podemos decir nada, porque Dios ha manifestado de tantas maneras. ¿Sabes el único que va a poder hablar por nosotros? El Señor Jesús. ¿Sabes por qué? No porque lo merezcamos, porque nosotros merecemos morir, somos malos por naturaleza, sino que por el mero hecho de haber tenido fe de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y se levantó de los muertos y resucita y reina, eso me dio a mí una entrada triunfal a la salvación y al reino de Dios. Por eso es tan importante conocer a este Dios que le servimos. Por eso es tan importante conocer a Dios para poder adorarle en espíritu y en verdad y poder orar con la convicción de un Dios de amor, un Dios de poder y un Dios de misericordia. Fíjate que muchos de ellos, dice la historia, que cuando oyeron sobre esto, cuando él tocó el tema de la resurrección, muchos no creyeron, pero dice que otros sí creyeron y siguieron a Pablo. Oye, Pablo hizo su parte. Pablo se paró allí y habló del evangelio de Jesucristo, no cayó, le dio una oportunidad a todos. Y qué bueno que Pablo era un hombre valiente y que dio la vida por el evangelio, porque si no fuera por un Pablo, ni usted ni yo hubiéramos conocido hoy el evangelio de Jesucristo. Porque lamentablemente los otros apóstoles le estaban predicando a los judíos, pero el apóstol designado para los gentiles era el apóstol Pablo. Qué bueno que él pudo llegar a Asia Menor, a Macedonia y aún hasta Roma a predicar el evangelio. Fíjate que el apóstol quería que todos conocieran a este Dios todopoderoso, darle la oportunidad de tener un encuentro personal con Él. Pero ¿sabes qué? Pablo no puede obligar a la gente a que crean en Él. Pablo simplemente dio testimonio del encuentro personal que él tuvo con Jesús, de este Dios vivo y real. Fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son? El Padre,
el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Dios se ha revelado por mucho tiempo a través de la creación. Dios está haciendo un llamado urgente al pueblo. Dios quiere mostrarse y decirle a la gente, yo quiero que tú conozcas al Dios que tú adoras, al Dios que tú crees, pero que no conoces. Eso es lo que Dios nos está invitando en este tiempo, a tener una intimidad con Él. Fíjate que aunque le hablemos a otras personas de Dios y de su amor y de su misericordia, está de parte de la gente creer o no creer. Está de parte de la gente escuchar y recibir esta verdad, como los atenienses, como muchos se quedaron y como muchos se fueron. Dios se ha dado a conocer de una forma universal e individual. A través de la historia, Dios se ha dado a conocer por las maravillas de su creación. ¿Quién hace esto tan perfecto? Solamente un Dios de poder. Esto no es un accidente, no es una explosión accidental que llegó a la perfección. Aquí tuvo que haber habido una mente sabia. Y este fue el Padre Todopoderoso. Dios se manifestó a través de la historia, a través de los hombres. Adán y Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Aún a Moisés, David, Salomón y el pueblo. Dios se manifestó de una forma que escogió al pueblo de Israel para que a través del pueblo de Israel, a través de cómo este pueblo diera testimonio a las naciones, las otras naciones se apartaran del mal y vinieran a Dios. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios no era solamente salvar el pueblo de Israel. El pueblo de Dios era usar el pueblo de Israel para que fuera luz en medio de las naciones. Pero lamentablemente muchos quisieron quedarse con el Dios, el cual a la larga desobedecieron y traicionaron. Pero nadie quería compartir su Dios. ¿Ve? Por eso es que Dios, siempre el plan original fue habitar en medio de su pueblo. Lo vemos desde el jardín del Edén, cuando creó a Adán y a Eva. Era el deseo de Dios caminar entre medio de la humanidad, como de la misma forma que está entre medio de los ángeles. Pero lamentablemente el hombre y la mujer pecaron y Dios tuvo que sacarlos de su presencia porque la santidad de Dios no podía estar cerca del pecado. Los sacó del jardín del Edén, pero jamás Dios los abandonó, sino que aún así le proveyó de sacrificio para que buscaran su rostro. Pero aún así hicieron lo malo y se apartaron de Dios. A tal extremo que en los tiempos de Noé no había nadie digno sobre la tierra. Solamente Noé y su familia. 9 personas entraron al arca. Solamente. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? 8 personas, perdón. O sea, Dios quería habitar en medio de su pueblo. Aún así, Dios hace un pacto con Abraham, forma un pueblo en Egipto, los rescata a través de Moisés, los lleva al monte de Dios del Sinaí a tener un encuentro personal con él, les da una ley para que puedan hacer las cosas dignamente delante de Dios. Y aún así, promete estar en medio del pueblo en todos los tiempos. Porque el mismo Moisés decía, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Pero Dios dijo, mi justicia va a ir delante de ti. Mi ángel va a ir delante de ti. Y la Shekinah de Dios estuvo ahí. Pero con todo esto, el pueblo falló y pecó ante Dios. Desobedeció. O sea, simplemente no cumplieron ni con la ley, ni con los sacrificios, ni tan siquiera hablar de Dios a sus hijos, para que sus hijos conocieran a este Dios de poder que hizo promesas a través de la historia de Israel. Por eso mismo es que Dios, al ver que nadie pudo cumplir los sacrificios ni la ley, porque la ley no salva, entonces Dios se acordó que tenía un plan redentor y un plan perfecto. Y ahí donde entonces Dios se da a conocer a través de su Hijo Jesús. Siendo la sustancia de Dios misma, vino al mundo por medio del Espíritu Santo sobre una mujer y nace como hombre, ¿ves? Entonces se convirtió hijo de Dios, pero al mismo tiempo era humano. Y con todo eso Jesús cumplió con la ley. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, 14 al 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios se vistió de carne y sangre, dejó su corona, su cetro, dejó su trono,
Se rebajó a vestirse de carne y sangre, que dice la Biblia, poco menor que un ángel, para poder morar entre nosotros, cumplir con la ley. Era un hombre manso y un hombre recto ante los demás, desde el día que nació hasta el día que murió, porque quería demostrarle a la humanidad que en este mundo de pecado se puede ser santo, porque Dios no te exige perfección, Dios te exige santidad. Y la santidad no sostiene la perfección, ni estar todo el tiempo orando y buscando a Dios. Sostiene cuando obedecemos a Dios. Eso es todo. Porque vamos a caer, porque vamos a pecar, porque vamos a fallar y vamos a ser tentados y vamos a ser probados. Pero aún así, la santidad sostiene cuando confiamos en el Señor y en esa obra del Espíritu Santo que nos santifica día a día. Día a día nos santifica, nos va regenerando. ¿No era Pablo un asesino? Y con todo y eso, tenía su carácter y lo demuestran todas sus cartas. ¿Ah? Y sabía pelear y discutir. Pero aún así, él sabía quién era su Dios y él obedecía al Señor. Jesús trajo salvación al mundo, acercó el reino de Dios a la tierra, dio a conocer al Padre a través de él, haciendo milagros y prodigios. Nadie antes en la historia había mostrado lo que Jesús había mostrado. O sea, ese poder sobrenatural sobre el pueblo de Israel. Definitivamente, él era el Mesías. Él era el esperado que, según la antigüedad y los profetas, habían profetizado. Para que el mundo reconociera que sin el Señor no hay salvación. Oye, cuando Jesús acercó el reino de Dios, lo que estaba diciendo es, arrepiéntese, porque el reino de Dios se ha acercado. Lo que está diciendo, el reino de Dios está aquí en la tierra por medio de Jesucristo. Aquel maravilloso Edén, donde fue sacado Adán y Eva por el pecado. Jesús lo que estaba diciendo, si ustedes creen en mí y creen en mi Padre, van a volver a entrar en esa dimensión de la presencia de Dios, así como Adán y Eva. Es lo que nos está diciendo Jesús, aún siendo pecadores. Porque lo único que nos puede hacer aceptos y santos para habitar en la presencia de Dios constantemente es la presencia del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, teniendo fe en Jesucristo. Esto es lo que quería Dios lograr, acercarse a su pueblo, salvar al mundo. Y aquí recitamos lo que dice Romanos 19 al 10. Lo único que necesitas para ser salvo y tener una relación íntima con Dios es sencillamente entender estos dos versículos que nos da Pablo en el libro de Romanos, capítulo 10, 9 al 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Señor significa Dios, Adonai, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú no tienes que hacer nada más para salvarte, porque las obras no salvan. Bastantes obras hizo Hitler, bastantes obras hicieron hombres de pecado. ¿Sabes lo único que nos puede salvar? Es poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, creyendo que Él es Dios, el Hijo de Dios, que murió y se levantó al tercer día y reina y vendrá por su pueblo. Esto es lo único que puede salvar a la humanidad. En Hechos 2:38 el mismo apóstol Pedro decía, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si nosotros nos hemos arrepentido, si nosotros hemos venido a Cristo y Él nos ha perdonado los pecados, y entonces nosotros tenemos el don del Espíritu Santo, según dice el apóstol Pedro. Significa que no estamos solos. Significa que está Dios con nosotros. Ese mismo Dios que se les reveló a Adán y Eva en el Edén, ahora mora dentro de nosotros juntamente con nuestro espíritu. ¿Y qué nos va a llevar a nosotros a conocer más a Dios, aparte de las Escrituras? Una intimidad con Dios. Pedirle al Espíritu Santo que te revele ese Dios de amor y de misericordia que habita dentro de ti, que es el mismo que te escucha, que te ve cuando lloras, que te ves cuando clamas en la desesperación, en el dolor, en la cama, en la enfermedad, aún a punto de morir. Es el Dios que siempre ha prometido estar ahí hasta el final, aún hasta la eternidad. De ese es el Dios que yo te quiero hablar. De ese es el Dios que Pablo quería hablarle a los atenienses.
Así que la obra del Espíritu Santo nos lleva a nosotros a enseñar y a recordar lo que Jesús tanto nos dijo. A cumplir con los 2 mandamientos. A amar a Dios sobre todas las cosas, ponerlo a Él por primer lugar y al prójimo como a ti mismo. Esto resume todas las leyes que aún el pueblo de Israel pudiese considerar. Resume los 10 mandamientos. No se trata de saber solo de memoria. Se trata de amar al Señor, ser tan agradecido y tener temor para obedecerlo por lo menos en estos 2 mandamientos. Es lo que nos pide el Señor. Y si se te olvida, el Espíritu Santo te lo va a recordar. Esta misma obra del Espíritu Santo está activa actualmente en nosotros, guiándonos a toda verdad, a tal extremo que nos lleva a hablar del Señor, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a cambiar el camino si estamos malos o buscar el camino del Señor, nos lleva a apartarnos de las tinieblas y es la misma obra activa que nos lleva ahora mismo a orar, a clamar e interceder por el mundo, por lo que está pasando. Ya Dios habló al mundo miles de años antes. Ahora está ejerciendo su poder de misericordia y providencia sobre el mundo. Oye, la misericordia de Dios se ha prolongado, pero no tentemos la paciencia de Dios, porque todo tiene un límite. Y Pablo lo dijo 2000 años antes a los atenienses. Vendrá un día del juicio, pero Dios nos quiere salvar antes de ese día, para poder darnos mejor las promesas eternas que Él ha separado para sus hijos. Dios nos está llamando en este tiempo urgentemente. Oye, y Él va a usar la creación, Él va a usar la ciencia, los milagros, va a usar lo que sea la Biblia, los ángeles, los hijos, va a usar todo aquello que Él puede usar para que el mundo conozca que Él es el único Dios vivo y real. Va a usar a quien sea y lo que sea para que el mundo reconozca que Él es Dios. Para que el mundo reconozca que sin Dios no somos nada, porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a buscar su pueblo. Y este es un buen tiempo para venir a su presencia. Es la hora de decidir qué vamos a hacer a partir de hoy hasta el resto de nuestras vidas. Por el Dios que se ha dado a conocer y que nos está llamando. Oye, tú puedes vivir como si Dios no existiera. Tú tienes que tomar una decisión. Vivir como si Dios no existiera o vivir una vida a medias. ¿Estoy con Dios y estoy con el mundo? ¿O simplemente hago mi vida y cuando necesito, cuando estoy enfermo, en medio de la tribulación, de la aflicción y de la muerte, entonces busco a Dios? ¿O vivir una vida con poco amor, sin dar testimonio de una vida restaurada? Como si Dios no existiera en la vida. ¿Cómo yo puedo decir que soy creyente y soy hija de Dios si yo no he cambiado mis malas costumbres? Si le sigo gritando a la gente, maltratando a la gente, maldiciente, si sigo haciendo cosas que no le agradan a Dios, entonces soy una mentirosa. No estoy dando testimonio de Dios. Vivir una vida sin misericordia, ¿cómo es posible que hasta el día de hoy algunos de nosotros nos hagamos llamar hijos de Dios, creyentes de Dios y de Jesús y no hayamos perdonado a alguien? ¿Cómo nos vamos a sentar en el trono de Dios haciéndonos pasar por Dios? Porque si Dios nos ha perdonado a nosotros, siendo malos para salvarnos, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los demás? ¿Acaso somos mejores que aquellos que no podemos perdonar? Oye, mira lo que dijo Jesús. Aquel que no perdone, no será perdonado por mi Padre, que está en los cielos. Si tú quieres acercarte al Señor y que el Señor te perdone todos tus pecados, yo te invito que tú te analices. Y lo primero que tienes que hacer es también perdonar a aquellos que te ofendieron, perdonar a aquellos que te maltrataron. No te preguntes por qué. El perdón es entre tú y Dios. Entonces Dios que está en los cielos va a decir, oh, fíjate, Él perdonó, pues yo también puedo perdonarlo a Él. Porque bien pudo haber dicho Dios no perdonó al mundo, porque el mundo sacrificó a su hijo y lo maltrató. Y todavía hasta este siglo, este tiempo, lo aborrece y se burlan de Él. Pero Dios ha tenido misericordia por amor al mundo y tenemos que analizarlo. ¿En qué posición vamos a estar de hoy en adelante? Debemos levantarnos como soldados activos del reino de Dios, llenos del amor, la misericordia y la valentía de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo para tomar toda autoridad que Dios nos ha dado. Dice aún así en Lucas 10:19 que Él nos ha dado autoridad sobre todo y sobre las fuerzas del enemigo. ¿Acaso va a prevalecer esta enfermedad sobre nosotros? ¿Acaso va a prevalecer el enemigo sobre nosotros? No, levántate y toma tu lugar en el reino de Dios.
Asume tu responsabilidad, sé valiente y empieza a clamar y orar e interceder con fe, sabiendo que hay un Dios de poder que se mueve y que puede hacer milagros todavía hasta el día de hoy. Que su sangre no ha perdido poder. Su sangre sigue salvando y restaurando el mundo hasta el día de hoy. Tenemos que levantarnos y clamar. Él nos ha dado toda autoridad. Tenemos que reclamar las promesas del Señor, todas aquellas que Él ha separado, promesas eternas que tiene para nosotros. Este es el tiempo de decidir y conocer finalmente cuál es el Dios que tú le sirves. Yo soy el Dios que yo le sirvo, a un Dios de amor, un Dios de misericordia, que me ha dicho siempre, bástate de mi gracia, porque yo me perfecciono en tu debilidad, que me ha dicho siempre, no te preocupes, yo estaré contigo, que me ha dicho siempre, cada mañana mis misericordias son nuevas, que me ha dicho siempre, no te preocupes, yo estaré contigo hasta el final de los tiempos, yo nunca te abandonaré. Oye, ¿sabes qué? Si ese es el Dios que yo conozco, si ese es el Dios que yo le sirvo, se tiene que notar en mi vida que Él es real y vivir la vida como que Él es real. Así que ahí donde tú estás, escúchame bien, vamos a decir esta oración, esta expresión que dice el Señor. Quiero que entiendas que el Señor te está llamando con lazos de amor, porque te ama y te quiere salvar. Y mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Y estas palabras las dijo Jesús. Dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahí donde tú estés, el Señor te está llamando y Él reconoce sus ovejas. Este es el tiempo de tomar una decisión para que tú seas parte de este ejército de Dios en tiempos difíciles y te puedas unir con nosotros a orar y a clamar con fe y certeza que hay un Dios de poder que se está moviendo bajo su soberanía en este mundo. Así que, amado, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar en este tiempo. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos en esta noche. Gracias por tu amor y fidelidad. Gracias porque tu misericordia se ha prolongado sobre toda la tierra. Gracias, Padre, porque pudiste habernos destruido como los tiempos de Sodoma y Gomorra, aún como, Señor, como los tiempos de Noé. Pero tu gracia es más fuerte. Tu amor es más fuerte, Señor. Tu misericordia es más fuerte que todo pecado. Y hasta aquí nos has traído tú, Padre Celestial. Oh Padre, te pido que tengas misericordia. Oh Padre, que así como Zaqueo, Señor, invítalos a tu presencia, a tu casa, Señor. Ven a salvar lo que se había perdido, Señor amado. Padre, mira el corazón contrito y humillado de mis hermanos hoy. Padre, estamos clamando a ti, Señor, pidiéndote perdón por cada una de nuestras fallas, Señor, arrepentidos por nuestros pecados. Padre, yo te invito que tú entres a sus corazones en esta hora, que tú te les manifiestes con poder y con gloria, Señor, para que ellos puedan reconocer que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre, que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que tú prometiste a través de Jesús, tú lo has cumplido y lo vas a cumplir hasta los últimos tiempos. Oh Padre, sabemos que el Señor está llamando a su pueblo y Él reconoce a sus ovejas. Necesitamos, Señor, que también sus hijos reconozcan al Señor y que hoy lo inviten, que el Señor Jesús sea su Señor y Salvador, tanto a sus vidas como en su familia, como en sus casas, Padre Celestial, para que tú tengas misericordia y puedas poner el nombre de ellos en el libro de la vida. Padre, no te olvides, Señor, de esta situación. Padre, nosotros creemos un Dios de poder que puede detener la enfermedad. Un Dios de poder, de misericordia, que puede levantar al caído, que puede levantar al que está enfermo, aún resucitar a los muertos. El mismo Dios de poder que puede sanar nuestros corazones, sanar las naciones y sanar el mundo en estos tiempos. Padre, no te olvides de nosotros. Clamamos a ti con fe y la certeza y la seguridad de que tú estás en control y estás obrando en estos momentos. Así que, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo nuestro Salvador, gracias por el Espíritu Santo que está con nosotros y que nunca nos ha desamparado.
Oh Padre, te damos gracias y gloria por lo que estás haciendo. En el nombre poderoso de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén, amén. Gracias, hermanos, por este tiempo. Gracias por conectarte. Gracias porque el Señor es bueno. No nos va a desamparar. Podrán venir en tiempos difíciles, pero Él siempre va a estar ahí para nosotros. Él te ama. Él te está esperando. Y si hoy has dicho que sí, hoy el cielo hay fiesta porque ha regresado el Hijo pródigo que tanto Él ha llamado a la puerta. Y el cielo está contento por ti. Así que Dios te bendiga. Sigo orando al Señor con fe y certeza, porque nuestros ojos verán su gloria una vez más y veremos sus promesas. Dios te bendiga. Comparte.